boas tardes a todas, a todos. Pois vou poñer as gafas que senón non vos vexo as caras. Graciñas por estar hoxe aquí. Para nós, é un día especial. Temos, pois, unha emoción especial porque, hoxe, ainda que somos unha asociación de lupus, hoxe en concreto non imos falar de lupus. Miriam, en gallego entiendes? Entiendo, sí, más o menos. Bueno, pues entonces nos pasamos. No pasa nada, de verdad. No, sí, entenderlo entiendo. Bastaría más y aún encima tú no te enteras de lo que decimos. Es exacto. Pues como os comentaba, somos la Asociación Gallega de Lupus y aunque digamos que nuestro tema siempre va en torno a esta patología que padecemos, en esta ocasión tenemos una charla muy especial y aunque a priori pueda parecer que no tiene que ver con el lupus, es cierto que compartimos un montón de cosas con Miriam y ella va a dar pues, esa visión de esa lucha diaria cuando pues, tenemos una patología en nuestra vida que nos limita y que nos obliga un poco a orientarnos pues, con nuestras limitaciones. Desde AGAL hacemos esta jornada en colaboración, como no puede ser de otra manera, con Otsuka. En su representación nos acompaña Montse Sánchez, que es directora regional de Relaciones Institucionales y Acceso al Mercado. Es un placer siempre trabajar con ella, es un gusto, es súper atenta con nosotros, tiene muy en consideración a los pacientes y para nosotros como asociación que los laboratorios tengan esa sensibilidad con nosotros es muy importante. Gracias, Montse. Esta charla es un ejemplo, como comentaba, de lucha, de superación y, como dice el título de la ponencia, cada minuto es una oportunidad. Nosotros, pacientes de lupus, sabemos muy bien lo que es vivir con una enfermedad que evoluciona a brotes y que tenemos periodos en los que nuestra enfermedad está aletargada y nos permite una vida relativamente normal y otros periodos en los que nuestra enfermedad pues está un poco cabreada con el mundo y nos obliga a parar nuestro ritmo y a tener que pasar pues, procesos como puede ser la nefritis lúpica, como puede ser una pericarditis, como puede ser tener que hacer diálisis, diferentes momentos de esta patología que son bastante traumáticos y coaccionan nuestra vida diaria. Queremos agradecer también, como no puede ser de otra manera, a la Consellería de Sanidad, que está en representación, doña Natalia Lobato, que es secretaria xeral técnica de la Consellería de Sanidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Y yo siempre tengo que aprovechar estos momentos, lo siento, porque como no puede ser de otra manera, cuando os tenemos es un poco para haceros ver la realidad de vivir con estas enfermedades y sobre todo las demandas que nosotros notamos o las carencias o las luchas que tenemos para conseguir una calidad de vida normal. Nosotros somos pacientes que, entre otras muchas cosas, no nos podemos exponer al sol y para ello es necesario para nosotros la fotoprotección solar. A nosotros no es una cosmética, es parte de nuestro tratamiento y es algo por lo que estamos intentando sensibilizar a la Administración para que lo pongan como parte de nuestro tratamiento, algo que nos alegraría mucho y nos ayudaría mucho en nuestra vida. Quiero dar las gracias a Miriam por el esfuerzo que le ha supuesto venir hasta aquí. Viene de Madrid, vienen en coche y allí a la aventura. No tiene lupus, pero es igual de loca que nosotras. Totalmente. Así que bienvenida al club. Ella es, para los que no la conozcáis, ella es cantante, es conferenciante, va por España adelante dándonos estas charlas tan bonitas que ya podréis ver después, y es actriz. Hace teatro y, la verdad es que tiene una vida muy intensa y muy activa, algo que a personas que tenemos patologías nos alegra muchísimo ver esta actividad. Así que, repito las gracias y muchísimas porque podamos contar hoy contigo. Yo no me voy a enrollar más, voy a darle paso a doña Natalia para que
haga la presentación de estas jornadas y repito, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Muchas gracias, Nuria. Bueno, voy a hacer traducción simultánea porque yo tenía preparada mis palabras, que voy a ser muy breve en gallego, pero bueno, creo que por deferencia... No pasa nada. Creo que debo, hacerlo en castellano, ¿no? Presidenta de la Asociación Gallega de Lupus, ponente, directora regional de Utsuka, asistentes a esta jornada, muy buenas tardes y bienvenidos a vuestra casa. Queremos agradeceros el hecho de que hayáis contado con la Consellería de Sanidad en esta jornada en la que pretendemos acompañaros y crear conciencia de la importancia de esta enfermedad y del impacto que tiene en la vida de las personas. Te tomo el guante, Nuria, porque yo lo que quería resaltar hoy es que desde la Consellería de Sanidad queremos poner en valor en todo el proceso asistencial lo fundamental que resulta contar con la participación de los pacientes y de los familiares para mejorar los resultados en salud. Nadie como vosotros conoce las dificultades de la vida cotidiana, vuestras necesidades más íntimas, la esperanza o desesperanza con la que enfrentáis cada nuevo día. Por lo tanto, vuestra visión, como estabas comentando, Nuria, resulta inestimable para que se puedan contemplar todas esas variables que quedan fuera de la historia clínica y que inciden de forma importante en vuestro bienestar. En este punto debemos destacar el valor esencial de las asociaciones de pacientes en su importante labor de concienciación social y de acompañamiento a los afectados y a sus familiares. Queremos en esta tarde agradecer especialmente el trabajo de la Asociación Gallega de Lupus, que hoy participa en la organización de esta jornada, trasladaros que tenéis las puertas de la Consellería de Sanidad abiertas para comentar todo esto de lo que estamos hablando, y vuestra visión, desde luego, debemos tenerla en consideración. Termino reiterando el agradecimiento a todos los que nos acompañáis hoy en esta jornada y haciendo hincapié en la necesidad de continuar trabajando en la mejora de la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad para aproximarnos a los objetivos que la sociedad demanda de todos los que estamos implicados. Lograr la inclusión social y que además sea equitativa para las personas que viven con una enfermedad de este tipo debe hacerse asegurando una atención integral, continuada y coordinada que cubra todas las necesidades de salud de la persona. Sin más, felicitar por la iniciativa y el desarrollo de una jornada tan necesaria. Muchas gracias. Pues, Miriam, nosotras nos bajamos y te dejamos todo esto para que puedas presentarte y puedas charlar y enseñarnos toda esa vivencia tan especial que tú tienes. Muchísimas gracias, es un placer. Yo creo que voy a ir... Dime, ¿necesitas ayuda? Yo creo que puedo. ¡Ay, qué maravilla! La silla. Ayúdame un poquito. Empújame un poquín. ¿Puedes? ¿Pero con la silla? Sí. No, bueno, anda. vamos para allá. No hay nada que se la ponga por medio. Si ella dice una cosa, va por ella. Agarra la bola. Hemos querido enseñar una
una parte de ti, ¿no? Y solo el riesgo de querer enseñar el alma, yo ya me tienes para toda la vida. Los telespectadores han decidido que el ganador de esta segunda edición de Tú sí que vales sea Miriam. La vida es una decisión. Nunca dejéis que el mundo cambie vuestra sonrisa. Hola a todos. Estoy encantada de estar aquí y compartir este ratito con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme, me siento muy afortunada. Antes, quiero aclararlo, ¿alguno de vosotros ha visto que me daban un masaje? No es porque yo sea tal, es que no puedo girar el cuello, ¿vale? No es porque antes de las conferencias mi representante me dé un masaje, porque no, es porque no puedo girar el cuello hoy. Entonces, pues bueno, quiero compartir un trocito de mi historia con todos vosotros, y si luego tenéis preguntas, os surge cualquier pues curiosidad o lo que sea, vais a ver que yo hablo pues con naturalidad de cualquier tema y me podéis hacer la pregunta que se os pase por la cabeza, que de hecho me he venido aquí delante porque quería que esto fuera como el salón de nuestra casa y que fuéramos un grupo de amigos y no tener una mesa al final que nos separe para poder generar la mayor cercanía posible con vosotros. Así que bueno, vengo a compartir mi historia, que empieza pues con unos papis muy jóvenes en una situación social bastante complicada porque no tenían medios prácticamente para hacerse cargo de un bebé, pero llego yo dando guerra y entonces bueno, mi madre era prácticamente adolescente. Aún así, aunque era una situación súper complicada, deciden pues seguir adelante y me tienen, y al poquito tiempo de nacer los médicos se dan cuenta de que yo no respondo bien a los estímulos, que se me cae la cabecita hacia adelante, que me dejan por la noche en una posición y yo no me muevo en toda la noche de esa posición. Entonces me empiezan a hacer pruebas y me hacen pues eso, escáneres del cerebro y todo lo necesario, y se dan cuenta de que he nacido con una parálisis cerebral, que me afectaría a la parte locomotora de las piernas. Pero no solo eso, porque tenía un médico súper majo y súper optimista que dijo que me iba a afectar a la parte locomotora de las piernas, que no iba a poder caminar, que no iba a poder hablar. Fijaros, soy conferenciante, ¿vale? Y cantante. Que no iba a poder llevar una vida normal y que si acaso a los 15 años como máximo lo que conseguiría sería arrastrarme por el suelo utilizando los codos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué hizo mi familia de chicos jóvenes que no tenían medios? Deciden tomar una segunda decisión muy generosa, que es darme en adopción a una familia que sí que pudiera cuidarme. Entonces yo hoy me llamo Miriam Fernández, pero no nací apellidándome así. Y cuando termino en la familia Fernández, casi de la noche a la mañana, de ser hija única de padres jovencitos, me convierto nada más y nada menos que la pequeña de 7 hermanos, ¿vale? Y entonces, claro, pues todos además ya estaban criados, todos eran bastante mayores y yo era como la princesilla, pero mi madre, mi nueva madre, me vuelve a llevar al médico y le dicen eso, que mi diagnóstico es horrible, que no voy a poder caminar, que no voy a poder llevar una vida normal, que si acaso a los 15 años me arrastro. Y esta vez, como mi madre nueva tenía mucho carácter, lo único que dijo al médico es: usted no sabe lo que dice, pegó un portazo y se fue. Mi madre dejó ahí al médico y entonces pues llega a casa con los Fernández
Y dice, vamos a ver, han dicho que la niña no va a poder hacer absolutamente nada. No lo sabemos porque hay diferentes grados de parálisis cerebral, pero lo que no podemos hacer es darnos por vencidos antes de ver hasta dónde puede llegar, porque hay que intentarlo y la atención temprana es importante, ¿no? Entonces, empiezan a hacer un montón de juegos conmigo en familia. Me agarran primero de la cintura y hacen como el trenecito por toda la casa mientras cantaban y me sostenían en brazos. Yo, lógicamente, no me tenía en pie. Luego mi nuevo padre lo que hacía era tumbarme en el sofá y hacía como el movimiento de la bicicleta, estirando y flexionando las rodillas. Y me decía, es la bicicleta, ¿dónde quieres ir hoy? Y yo le decía, pues a Disney con las princesas. Todavía no he ido a Disney, pero mi padre me motivaba así, ¿no? Me decía, tú sigue pedaleando, que a lo mejor... Entonces, pues bueno, me ayudaba a flexionar, estirar. Luego mis hermanas cogían un caramelito, me lo ponían en la cara y decían, Miri, ¿lo quieres? Y yo, sí, pues ven a por ello. Y claro, yo iba como podía, pero no. Y el día menos pensado, un día cualquiera, cuando yo tenía 4 años, de repente mis hermanas me vuelven a decir, Miri, el caramelito, porque yo necesitaba una motivación. Yo, si no había motivación, no me movía, ¿no? Entonces me ponían el caramelito. Y en contra de todo pronóstico, a los 4 años di mi primer paso al frente, que claro, nadie se lo esperaba porque en principio dijeron que hasta los 15 no me iba ni a arrastrar por el suelo, ¿no? Entonces mi hermana mayor montando un pollo en casa, enhorabuena, campeona, campeona, y dice, y ahora vamos a ir al médico que ha dicho que no vas a poder caminar. Y le vamos a decir, y todos, a ver, Charo, tampoco hace falta ir a restregarle al médico que se ha equivocado. Que sí, que vamos a ir con la niña, con el caramelito para que no nos deje mal, pero para demostrarle que... Pues mira, mi hermana lo que quería demostrarle a ese médico era que a la hora de emitir el diagnóstico solo había tenido en cuenta la parte más científica, que era... la manchita negra de mi cerebro, las piernas que estaban hacia adentro, el equilibrio, pero se había olvidado de 3 factores fundamentales que siempre que están en todo aquello que intentamos pueden cambiarlo todo, que es el esfuerzo, la entrega y también el amor. Esos médicos no contaban con que yo iba a tener una familia muy cabezota y que yo también iba a ser muy cabezota, entonces... Me he dado cuenta con el tiempo de que tener gente a la que queremos y que nos rodea y que nos pueden ayudar en los momentos complicados puede marcar mucho la diferencia, ¿no? Entonces, me acuerdo que de ese primer paso luego había que empezar un montón de ejercicios y un montón de cosas, eso era solo el inicio, ¿no? Y mi hermana Charo, la mayor, me llevaba a fisioterapia todos los días. Todos los días yo era súper chiquitita y me perdía clase para poder ir a fisio. Y solo recuerdo un ejercicio que la fisio hacía conmigo, que era, me agarraba de la cintura y me soltaba y en ese segundito que yo me mantenía en pie antes de irme al suelo, me empujaba fuerte y me iba al suelo. Y entonces me volví a agarrar y cuando ya veía que me podía tener un segundito, me volvía a empujar y así constantemente. Claro, mi hermana Charo no entendía por qué esa señora, cada vez que yo intentaba mantenerme de pie, me tiraba al suelo. Y entonces le montaba unos pollos tremendos. ¿Por qué empujas a la niña? Que no sé qué, que no sé cuánto. Yo como niña tampoco lo entendía, pero esa fisioterapeuta, en unas pocas palabras, ayudó a mi hermana a entenderlo todo. Dice, mira, esta niña se va a caer tantas veces a lo largo de su vida que es muy importante que desde muy pequeñita aprenda a desarrollar los reflejos suficientes para que si siente que se va a caer, le dé tiempo a poner las manos, a cubrirse la cabeza, a esquivar muebles o lo que haga falta. ¿Y qué razón tenía? Porque ella lo único que quería es que yo me hiciera el menor daño posible cayendo y con el tiempo aprendí 2 cosas fundamentales. La primera, caerme con muchísimo estilo, porque es verdad, o sea, yo noto que me voy a caer y es verdad que me da tiempo a decir, vale, me estoy cayendo, pues entonces si tengo aquí un pico, pues voy a girarme para poner el brazo, me tomo un café, no, el café no da tiempo, pero me caigo súper despacio, ¿no? Entonces, eso para mí fue una cosa fundamental, el hecho de aprender a colocar el cuerpo ante las caídas, pero también aprendí otra cosa que es la única manera de avanzar en esta vida es levantándote cada vez que te caes.
Y esa fisioterapeuta, sin darse cuenta, a mí me estaba enseñando a desarrollar el carácter suficiente para que si ella me empujaba 20 veces, yo fuera capaz de levantarme 21. Porque no solo hay que colocar el cuerpo para caerse y aprender a caerse, sino también la mente y el corazón. Y mi madre en casa hacía el ejercicio contrario. La fisio me enseñaba a caer y mi madre, cuando yo me caía al suelo, y eso que éramos un montón de personas, yo me caía y mi madre decía que nadie la levante, a no ser que se abra la cabeza, y yo, hombre, gracias mamá también, pues a no ser que se abra la cabeza, que nadie la levante, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo tenía el impulso de ir a por mí, pero se quedaban quietos y me miraban de reojo. Y yo era muy coqueta y a mí me daba muchísima vergüenza reconocer que me había caído. Entonces venían y me decían, Miri, ¿qué haces en el suelo? Y yo, buscando hormiguitas, ¿no? Cualquier cosa antes de reconocer que me había caído. Y entonces yo, en mi inocencia, digo, toma, no me han visto nadie. Y entonces poquito a poco me iba acercando a muebles, como podía, y ponía un bracito en una mesa, otro bracito lo apoyaba y al final terminaba poniéndome de pie. Era súper chiquitita, tardaba un montón en levantarme, pero yo creo que este fue uno de los mejores legados que me dejó mi familia, decirme, mira, aunque vengas con parálisis cerebral, con una discapacidad tal, no sé qué, no sé cuántos, no te vamos a sacar las castañas del fuego siempre que te caigas, tienes que aprender a levantarte por ti misma. Y eso yo creo que ha sido una de las cosas más bonitas también, aprender a colocar el cuerpo, la mente y el corazón para levantarse. Y fijaros, yo tengo una hermana, bueno, tengo muchos hermanos como os he comentado, pero una de ellas, la mediana, se llama Rocío. Y Rocío era la que iba conmigo al parque, Charo era la que me llevaba a médicos y Rocío era pues un poco más enrollada, ¿no? Menos... Es que mi hermana Charo es muy escandalosa, ¿vale? Entonces Rocío pues era la que me llevaba, la que me traía, la que íbamos al parque y yo le decía, Rocío, no quiero salir, no quiero ir al parque porque si me caigo los niños se van a reír de mí. Y me decía Rocío, tú no te preocupes, vamos al parque, que si tú te caes yo me tiro encima. Yo no entendía nada, claro. Yo diciendo, ¿qué es esto de yo me tiro encima? Y de repente me tropiezo y veo que mi hermana coge carrerilla y dice, arropa que hay poca, y se tira encima. Y entonces me entró tal ataque de risa, porque claro, yo de repente veo a una hermana mayor rebozándose por el suelo conmigo, que ya los niños no sabían si es que estábamos fatal, si es que era un juego familiar, si es que se había caído ella también. Pero a mí me entraban ataques de risa. Entonces ya no me daba vergüenza caerme delante de los niños porque, fijaros si me hacía gracia el juego con mi hermana, que a veces, como ya sabía caer, fingía caerme solo para que mi hermana se tirase encima porque era divertidísimo. ¿Qué os quiero contar con esto? Pues que en ese caso la vida también me enseña que cuando nos caemos, cuando compartimos esas caídas con la gente que nos quiere, se puede convertir de algo que te puede dar vergüenza o algo que puedes pensar que es un fracaso, si lo compartes con la gente que te quiere, incluso se puede convertir en algo de lo que se puede poner humor y cariño en ello. Y todas estas herramientas, sin darme cuenta, me iban a ayudar a enfrentar las siguientes etapas de mi vida. Yo, antes de llevar mi descapotable, que es así como lo llamo, el Fórmula 1, llevaba una bota de hierro como la de Forrest Gump. ¿Habéis visto Forrest Gump, la peli? Bueno, pues llevaba yo una bota de hierro y caminaba mal, corría mal, pero era capaz de saltar 10 seguidas a la comba en el recreo y nunca me quedaba quieta en una esquina en las clases de educación física. Y al principio los niños no se daban cuenta de mis diferencias porque todos éramos iguales, con la misma inocencia todos veíamos el mundo igual, pero poco a poco empezamos a crecer. Y lo que empezó siendo normal acabó convirtiéndose primero en pataditas en la silla, luego de repente se empezaban a reír y yo me giraba y ¿de qué os reís? De nada. Luego de repente una compañera mía me cortó el pelo, yo era muy pequeña, otra compañera mía le dio por cortarme el babi, hubo compañeros más mayores que yo que se escondían de los profes en el recreo, hacían un círculo a mi alrededor y yo, como todavía era una niña que tenía poquísimo equilibrio, lo que hacían era empujarme de unos a otros como si fuera una patata caliente. Yo me levantaba y me volvían a empujar y así, así.
Y entonces, claro, ¿qué ocurre cuando eso pasa durante tantos años que a mí me ocurrió? El sentirte diferente, el hecho de pensar es que no puedo decir nada porque todo lo que diga puede ser motivo de burla. Yo me levantaba de la cama queriendo volver y no tenía ni 10 años, tendría 7, 8, 9. Y te conviertes en una persona pasiva, incapaz de sonreír, incapaz de mirar a los ojos de la gente, incapaz de emitir tu propia opinión. Se te olvida sonreír, se te olvida ser tú mismo. Y solo había un momento del día, que además lo hacía todos los días, que a mí se me olvidaba todo lo que me pasaba en el cole, porque yo llegaba enfadadísima, pero me encerraba en mi habitación, ponía todos los peluches en la cama y sentía que eran el público que me decían otra, y yo ya os canto otra, peluches. O sea, yo sentía que eran el público y yo me hacía bailes. Las Spice Girls me hacía de todo, ¿no? Entonces cantaba La Oreja de Van Gogh, un montón de cosas a grito pelado, que yo agradecía que mi público fueran peluches porque no se quejaban de que cantara 20.000 veces la misma canción, aunque los vecinos sí que tenían ya pues alguna queja, ¿no? Pero no pasaba nada. Yo era feliz en esas 4 paredes. ¿Qué ocurre cuando tú solo eres feliz en un entorno que tú mismo te has creado? Pues que cuando sales de ahí, cuando en este caso yo salía de mi habitación, todo seguía igual. Nada había cambiado. Mi día en el colegio era igual de duro. Y sí que hubo un día que tuve cierta esperanza porque un profesor, cuando tenía más o menos 10 años, dice, venga, ahora vamos a hacer como una especie de talent show. Entonces, al que se le dé bien cantar, va a cantar, al que se le dé bien hacer magia, y vais a hacer cada uno lo que sepáis. Y lo vais a representar este día en el gimnasio del cole. Entonces yo me preparé, dije, esta es la mía, porque todas las canciones que he ensayado para mis peluches, si ahora lo hago bien con público real, a lo mejor de repente hay alguien que le gusta cómo lo hago y se hace mi amigo. Y entonces, bueno, me preparé muchísimo. Y cuando llega el día, yo ya estoy sentada pues en algo parecido a esto, ¿no? Y, unos nervios tremendos, tengo el micro en la mano y cuando va a empezar a sonar la música, de repente un compañero mío desenchufa la minicadena y entonces se deja de oír la música y todo el mundo se empieza a reír muchísimo y tal. Y yo ahí en medio, yo decía, Miri, ¿cuál es tu pasión? Cantar, pues pide otra vez, o sea, yo quiero cantar, yo esto me lo he ensayado, yo tengo que cantar, pide otra vez que te pongan el instrumental. Digo, por favor, ¿podéis volver a ponerme la música? La vuelven a poner y justo cuando voy a empezar a cantar, otro compañero mío sube y baja el volumen de la minicadena varias veces y otra vez se vuelven a reír muchísimo. Y entonces digo, Miri, ¿cuál es tu pasión? Cantar, vuelve a pedirlo. Y lo vuelvo a pedir. ¿Y qué ocurrió? Que a la tercera, en mi caso, no fue la vencida, porque ya sabéis cómo son los niños, que cuando tienen la risa floja ya no hay quien les pare. Entonces ese día, al final, tuve que irme a casa sin haber ni siquiera empezado la canción. Y ese día yo estaba enfadadísima, me encierro en la habitación, no pongo a los peluches en la cama ni nada, y yo no paraba de llorar. Y fijaros, yo creo que esta reflexión, aunque era muy joven, supongo que la supervivencia o la necesidad de sentirte parte de un grupo te hace llegar a ciertas cosas que creo que de otra manera igual hubiera sido imposible llegar, y menos a esa corta edad, porque de repente estaba mirándome al espejo y me vinieron 2 preguntas a la cabeza que para mí me cambiaron la vida, porque una fue, Miri, ¿tú te aceptas? Y fue un no, como una catedral. Miri, ¿tú sonríes? Y fue otro no, como una catedral. Y entonces digo, es que si tú no te aceptas y tú no sonríes, ¿cómo pretendes que 30 compañeros tuyos hagan lo que tú no estás haciendo por ti? Fijaros, cuando tenemos un problema y queremos echarle la culpa al otro, siempre al señalarle no nos damos cuenta de que solo hay un dedo que está mirando al frente. Luego hay otros 3 que nos señalan directamente a nosotros mismos, pero esos a veces son menos cómodos de ver, o simplemente preferimos, pues eso, ver el dedo que señala al otro, porque es tu responsabilidad, ¿no? Lo que a mí me está pasando. Y entonces fue el primer momento en el que yo me di cuenta de, Miri, esto es cerebral. Por muchas operaciones que te hagan, es un daño cerebral que no tiene una recuperación, lo vas a tener toda tu vida
Y tienes dos opciones, porque siempre hay dos opciones en esta vida. Una, seguir lamentándote con una actitud pasiva, preguntándote el por qué yo no puedo ser como los demás, por qué yo no puedo caminar como los demás, por qué me pasan todas estas cosas. Recuerdo que en mi clase también pasaban listas de quién era la más guapa y la más fea. Yo siempre salía la última y claro, con 10 años pues eso te impacta un poco, ¿no? Y yo me preguntaba el por qué. Tienes esa opción de sentarte y esperar a que el mundo cambie por ti, o por el contrario, tienes la segunda opción que todos la tenemos para cualquier cosa que nos suceda, que es, acepto mi situación y decido cambiar el planteamiento de cómo vivo, el por qué no me estaba llevando a ninguna parte. Cuando tú decides aceptar lo que tienes y empezar a cambiar, yo como niña dije, bueno, pues cada vez que los niños se metan conmigo, en vez de llorar, que es a lo que les tengo acostumbrados, y esconderme, voy a sonreír. Las primeras sonrisas, muy complicadas, era sonreír por fuera, llorar por dentro, pero dije, automáticamente también cambia la pregunta. ¿Para qué soy así? Pues no tenía ni idea, porque yo era una niña muy pequeña y no tenía ni idea si había algún para qué, si tenía algún sentido mi discapacidad, no sabía nada. Lo único que sabía era eso, que cada vez que alguien se metiera conmigo yo iba a devolver una sonrisa aunque costara. Y fijaros una cosa que ocurrió. Mi traumatólogo de toda la vida, el que me había tratado siempre, dice, hay que operarla. Yo ya me había operado a los 2 años, de los tendones de Aquiles, me habían escayolado las 2 piernitas enteras hasta arriba y a los 10 años me dicen que hay que operarme otra vez. ¿Para qué? Para estirarme esta rodilla, ¿vale? Que ahora la veis que la estiro bien y fenomenal, ¿no? Entonces me opero, ¿qué ocurre? Pues que cuando ya estoy, que me van a quitar la escayola, voy a ponerme de pie y me doy cuenta de que el punto de equilibrio con el que yo había aprendido a caminar se había ido. Antes podía correr a mi manera con la bota, podía hacer un montón de cosas, saltar 10 seguidas a la comba, como os he contado, y de repente ya no podía, porque ese punto de equilibrio se había ido. Y entonces ya necesitaba una ayuda hasta para ir al baño. ¿Qué ocurrió? Pues que muchos pueden pensar, joder, qué mal, porque después de todo lo que se esforzó la familia para que pudiera correr a su manera, para que pudiera hacer 1000 cosas, de repente pierde movilidad por una operación mal hecha. Porque fijaros, ahora la puedo estirar, pero no la puedo doblar más de aquí. O sea, este es mi tope. Entonces, yo no pensaba en eso. Yo decía, ostras, ahora necesito ayuda para ir al baño, pero sonrío. ¿Y qué ocurrió? Que de repente las niñas de mi clase, las primeras niñas de mi clase me dicen, Miri, ¿necesitas ayuda para ir al recreo? Y yo, sí, por favor. Y entonces me agarraba a ellas y me llevaban al recreo. A día de hoy esas niñas todavía siguen siendo mis amigas. Entonces, hay personas que pueden pensar, perdí movilidad. Pues yo lo único que pensaba era, gracias a mi cambio de mentalidad, a mi sonrisa y a mi necesidad de ayuda para todo, empecé a tener a mis primeras amigas. Y eso para mí fue el sumum, y más teniendo 10 años, ¿no? Entonces, claro, yo ya tenía ganas, tenía confianza en mí. Y cuando tienes confianza en ti, de verdad empiezas a tener sueños, metas, aspiraciones, ganas de luchar por las cosas fuera de las 4 paredes de una habitación. Y de pronto eso, con 10 años, mi hermana Charo viene conmigo y vemos en el pueblo en el que yo vivía campeonato de natación para niños. Digo, Charo, yo quiero nadar. Y me dice, ¿pero estás segura? Y yo, sí. Entonces voy allí, yo ya confiada, porque yo ya tenía amigas, yo ya estaba bien, yo ya sonreía, y digo, ahora vamos a conseguir algo, ¿no? Yo hacía mucha natación por mi rehabilitación, y dije, pues voy a probar suerte, voy a competir. Cuando llego allí, la recepcionista me mira así, como, hola, pero tú vas a poder, no te vas a ahogar. Y yo, no, tranquila, yo no me ahogo. ¿De verdad quieres apuntarte? Y yo, sí, yo sé nadar, ¿no? Y entonces me apunta
Y el día de la competición yo entro allí, todo lleno de niños que se tiraban desde arriba, desde los polletes de arriba. Yo eso sí que no, porque subirme a un pollete ya era deporte de riesgo. Yo me impulsaba desde abajo, no quería perder los dientes antes de empezar a nadar. Y entonces de repente una madre le dice, se atreve a decirle a mi hermana, Charo, yo no quiero que tu hermana se meta en el agua, no vaya a ser que le pegue algo a mi hijo. Y mi hermana, le voy a pegar yo a usted otra cosa, porque no sé qué. Y yo, Charo, tranquila, que he venido aquí a nadar, no me montes otro pollo, porque es que era de montar pollos todo el rato, ¿no? Y yo diciendo, ya me da igual, he venido aquí a lo que voy a hacer. Y de pronto había un montón de ruido, y ya nos llaman para estar en la línea de salida. Y todos desde arriba, yo desde abajo, se hace el silencio. ¡Preparados! ¡Pi! Y empiezo a nadar solo con las manos, porque yo los pies no los muevo, solo con los brazos. Y cuando salgo del agua, había quedado la última, no sé qué os esperabais. Esto no es milagro, no, había quedado la última, pues porque no movía los pies, pues entonces, pues ya está. Y entonces de repente me vienen, me dicen, bueno, bonita, porque te hablan como si tuvieras 2 años. Bueno, bonita, muchas gracias por participar, y te dan la medallita de tal. Y me dice mi hermana, que ya me conocía, me dice, ¿tú qué tal te has sentido nadando? Y yo, pues yo divinamente, porque encima ya empezaba a entrar en la preadolescencia, yo ya quería empezar a gustar un poco a chicos, y dije, y esto del deporte tiene que ser un filón, Charo, yo quiero que tú me metas a natación, pero tenemos que encontrar una federación de deportes donde las personas que compitan tampoco muevan las piernas, para poder tener yo alguna posibilidad, porque si no me parece a mí que no, ¿no? Entonces, investigando, damos con la Federación de Natación para personas con algún tipo de discapacidad y digo, esta es la mía. Bueno, cuando llego allí, me encuentro uno derrapando con un andador por el borde de la piscina. Uno gritando, cabrones, devolvedme la pierna izquierda, la ortopédica, claro. Otros diciendo, no somos cojos, somos cojonudos. Yo decía, esto es maravilloso. O sea, yo flipaba en colores. O sea, yo decía, pero devolverle la pierna al muchacho, bueno, era una cosa loca. ¿Qué ocurrió? Que de repente entra un chico que no tenía piernas, pero tenía una sonrisa que a mí me enamoró. Total, yo tenía ya unos, pues eso, 12, 13, por ahí. Digo a Charo, mira Charo, yo quiero conquistar a Pablo. Yo tengo que entrar a este equipo como sea. Me dijo mi entrenador, si haces un buen tiempo, a lo mejor te admitimos. Fijaros el pavo que yo tenía en esa época, que yo me pintaba la raya del ojo para ir a nadar, solo para que Pablo me viera ideal, pero me dice, mi hermana, ¿no te das cuenta de que es contraproducente porque tú entras divina, pero sales como un mapache? Digo, da igual, porque por lo menos la entrada a cámara lenta por defecto, como vigilante de la playa, la tengo, ¿no? Y entonces de esto que Pablo me vacilaba y me decía, ¡ay, nena! Y yo, madre mía, os podría decir, yo era una tía con mogollón de fuerza de voluntad, tal, no sé qué, yo iba a entrenar 3 días por semana, mogollón de horas, mentira. Yo tenía una pereza que te mueres, pero pensaba, va a estar Pablo, igual me lo ligo, pues vamos para allá. Y os lo digo en serio, que Pablo fue, o sea, mi motivación, pues, o sea, como os lo digo, ¿no? Entonces voy ahí a la carrera y esta vez ya eran chicas que no movían las piernas igual que yo, ya no nos tirábamos desde los polletes, nos agarrábamos y de repente se hace el silencio. ¡Preparados! ¡Pi! Y empiezo a nadar. Por la gente que se rinde antes de tiempo, por la gente que se da un no y no se dan más oportunidades, por todo lo que yo había vivido, por todo, pum, toco con las 2 manos, salgo del agua y me dicen, Miriam Fernández, campeona de España en las 2 pruebas. Digo, me he llevado 2 horacos, pero a mí lo único que me preocupa es que como Pablo no me pide el teléfono después de esto, es que me dejé, o sea, no respiré en los 2 largos, ¿vale? Yo decía, me tengo que quedar como sea. Y entonces, bueno, si alguien me quiere preguntar luego qué pasó con Pablo, que sé que esos temas sois un poco cotillas, ¿vale? Os encantan esas cosas, pues ya me lo preguntáis luego, porque como entre en el tema ya no salgo y me encanta, me quedo yo. Entonces, claro, ¿qué es lo que yo aprendí realmente? Entré en la selección española de natación para personas con discapacidad.
Estuve a punto de hacer el tiempo para las Paraolimpiadas y gané muchos oros. Pero ¿qué es lo que yo os quiero contar realmente con esto? Pues que con el tiempo me vino a la mente otra pregunta, que es, Miri, ¿qué hubiera pasado si tú aquella primera competición de natación donde competías contra niños que movían perfectamente las piernas, te hubieras ido a tu casa triste y pensando que no servías para nadar? Pues que no lo habrías intentado de otra manera, que te habrías perdido a Pablo, que te habrías perdido... Es que era buenísimo porque nos hacíamos viajes en furgoneta para ir en la selección española, imaginaros todos, a cada cual más cojo, porque estábamos todos que tela, y nos ayudábamos los unos a los otros a llevar el buffet libre a la mesa. Eso era maravilloso, o sea, nos hacíamos ovaciones. Se nos caía medio plato al suelo, pero el otro medio lo conseguíamos y nos lo pasábamos súper bien. Entonces, lo que aprendí fue, busca cómo, pero hazlo. Es decir, una persona tiene una meta y no todo el mundo va a llegar por el mismo camino. Busca cómo, busca cuál es tu mejor forma de llevar a cabo las cosas, pero no te rindas antes de tiempo. Porque cuando te rindes antes de tiempo, cuando te dices que no antes de tiempo, es cuando te pierdes pues todo lo que yo viví, gracias a que ese día dije, igual lo tengo que intentar contra niños que tampoco muevan las piernas. Cada uno podemos cumplir nuestros sueños siendo creativo y siendo un poquito más original, porque no siempre es de A a B y de B a C. Siempre podemos intentarlo de otra forma diferente. ¿Y qué ocurrió? Que yo ya tenía sueños, metas, aspiraciones, un chico que me gustaba, amigos. Me faltaba una cosa tremenda que yo no sabía si algún día llegaría. Y de pronto, a los 14 años, un día cualquiera, me despierto, miro el reloj y veo que es súper temprano, las 6 de la mañana. Y le digo a mi madre, mamá, ¿qué está pasando? Porque hay mogollón de ruido en casa. Y me dice, se están llevando a tu padre porque le ha dado un infarto cerebral. Mi padre me adoptó, él tenía ya 50 años cuando me adoptó, pues o 50 y pico, entonces siempre mis padres tuvieron como la edad de mis abuelos, naturalmente, ¿no? Y entonces le dio un infarto cerebral. Y entonces me dijeron, quédate en casa, hoy no vayas al colegio, porque te vamos a dar la documentación de tu padre para que nos puedas ayudar y tal. Bueno, pues menos mal que mi hermana, Belén, que es otra, es enfermera, y mi madre volvieron esa tarde a comer y descansar, luego se volvían otra vez al hospital, porque durante el postre recibimos una llamada. No era del hospital, no era de mi padre, pero de repente mi hermana Belén dice, mira, Rocío, yo no sé si es que has bebido, yo no sé si es que estás de broma, pero no entiendo lo que me quieres decir y te voy a colgar. Entonces, gracias a Dios, a mi hermana Rocío, de repente es capaz de pronunciar mejor la palabra ayuda. Y justo cuando mi hermana Belén va a colgar, le dice a mi madre, mamá, creo que Rocío ha pedido ayuda, vamos a su casa. También vivían cerca, menos mal. Y cuando mi hermana Belén abre la puerta, pega un grito y le dice a mi madre, mamá, no la toques porque le ha dado un infarto cerebral a mi padre por la mañana y a mi hermana por la tarde el mismo día. ¿Qué ocurría en la familia Fernández? Pues que cuando yo llegué, cuando a mí me adoptaron, acababa de morir un hermano mío de los Fernández en un accidente de tráfico con 20 años. Y entonces, claro, de repente decían, tu padre se salva en este infarto cerebral, pero tu hermana con 30 años se muere. Y yo diciendo, ¿cómo es posible si hace una semana me estaba ayudando a aprobar los exámenes de historia, me ayudaba con todo? ¿Cómo es posible que de repente ahora? Bueno, pues sí, por lo visto, se le desplazó la carótida, le taponó el riego cerebral y que se moría, que nos despidiéramos de ella. Gracias al Señor, mi hermana tampoco hace caso a los médicos, como yo, y sobrevivió a aquella noche tan fatídica que todo el mundo decía que se iba a morir. Y cuando voy a verles, que estaba cada uno en una planta del hospital durante mucho tiempo, voy a ver a mi padre estaba bien, pero me encuentro a mi hermana Rocío con lo que realmente le había pasado, que era
una hemiparesia, la parte izquierda de su cuerpo completamente inmóvil, no podía beber porque se le caía del labio porque lo tenía sin sensibilidad, no podía agarrar nada, no podía caminar, la mentalidad se le había quedado pues como si fuera una niña más pequeña. Y ella me decía, mire, yo cuando me dio el infarto cerebral yo escuchaba a los médicos diciendo que me iba a morir, solo que mi cuerpo no podía reaccionar, pero me tendría que haber muerto. Porque yo tenía casa, coche, novio, trabajo y amigos, y en un minuto he perdido la casa porque ya no puedo vivir sola, he perdido el coche porque ya no puedo conducir, he perdido al novio, porque yo entiendo que haya chicos que de repente pues no puedan asumir una circunstancia, pero por lo menos se puede asumir y se puede decir no con elegancia, no como le pasó a mi hermana, que su novio le decía voy a ir, y al final nunca iba y teníamos que retirar el plato tal y cual estaba, desapareció de mala manera y dice, incluso he perdido amigos porque nadie ha venido a verme. Y los médicos me han dicho que no voy a poder caminar, que no voy a poder llevar una vida normal, que voy a estar toda mi vida en una silla de ruedas. Y yo la miraba y le decía, pero Rocío, tú no te das cuenta, se me ha encendido la bombilla. ¿Tú no te das cuenta de que esas mismas palabras fueron las que los médicos me dijeron a mí cuando era pequeña? Exactamente las mismas. Y por lo mismo, por un fallo cerebral, ¿no? Me dice, sí. ¿Yo he podido? Y mi hermana, sí. ¿Tú vas a poder? Sí. Yo soy una Fernández, como si no hubiera Fernández en España. Tú eres otra Fernández, y me decía sí. Y entonces de repente veías que se secaban las lágrimas y respiraba orgullosa ella de ser Fernández. Nos agarrábamos y las dos, cada una con su estilo, caminando, pero con orgullo de ser Fernández, ¿no? Entonces, cuando ya mi hermana vino a casa, yo descubrí una cosa muy importante, que éramos un montón. Todos mis hermanos la podían ayudar a moverse, a cambiarse, a llevarla para un lado y para otro, pero yo era la única que podía ayudar a mi hermana desde la empatía a tomarse su circunstancia con cierto humor, a saber lo que se siente cuando te miran y te caes delante de las personas, a cómo poder vivir con una discapacidad. Me di cuenta de que todo lo que había vivido yo hasta ese momento, incluido el bullying, las operaciones, absolutamente todo, era mi instante de cogerlo todo y ponerlo al servicio de mi hermana. Menudo, ¿para qué? Claro, en ese momento yo me doy cuenta de que esto no es un problema. Esto es una herramienta que tengo yo para ser más feliz e intentar hacer más felices a los que tengo a mi alrededor. Me di cuenta también de que la parálisis cerebral más importante que existe no es la que yo tengo. Esa la tenemos todos y se llama miedo. Y hay dos tipos de miedo. Uno que te hace sobrevivir y el otro que te limita y te paraliza. Y ese es el tipo de miedo contra el que hay que intentar vencer. Y ostras, a partir de ese momento yo dije, esto no lo cambio por nada. Porque conseguir que mi hermana en ese momento tan duro cambiara un llanto por una sonrisa y que a día de hoy, porque mi hermana mayor tiene fibromialgia, mi madre tiene 84 años, va en motito, mi hermana Rocío con la motito, yo con el andador y mi hermano Nino, cada vez que vamos al campo dices que esto no parece una familia, parece una fundación, pero es que es la verdad, ¿no? O sea, es que es verdad. Y entonces, es así, o sea, nos tomamos la discapacidad o las enfermedades con humor. Y todo eso se lo he podido yo enseñar a mi hermana. Todo eso. Entonces, siempre, como os decía, podemos elegir qué clase de personas queremos ser. Las que ven la dificultad o las que ven la oportunidad. Porque dije, ya está, si este andador, si mi parálisis cerebral, que ya para mí no es un problema, es una circunstancia más y la voy a utilizar siempre que pueda a favor mío y a favor de los demás, de las personas que quiero, tiene que servir para otras cosas, esta parálisis cerebral y este andador que tengo, ¿no? Que lo empecé a llevar, pues eso, cuando me hicieron la operación y ya me tenía que ir agarrando todo el rato. Entonces empiezo a salir de fiesta, de botellón. Os tengo que decir, no bebáis mucho, esto lo tengo que decir por protocolo, no bebáis mucho porque
Vosotros si bebéis mucho, si os nota, a mí no, porque camino igual, pero a vosotros sí. Con lo cual, por favor, un poco de medida, que esto tengo que decirlo, ¿no? Entonces, la cuestión es que yo estaba ahí de botellón con mis amigos en un parque bebiendo tal, llevábamos el típico vaso de plástico, y fijaros, de repente viene la poli, y todos mis amigos salen corriendo, y yo, cabrones, me dejaron con todo ahí alrededor, y yo diciendo, Miri, o sea, tú no puedes salir corriendo, pero, ojo, porque el que no corre vuela, eso es verdad. Porque yo dije, tienes que intentar encontrar una solución, yo con el cubata en la mano. Y fijaros, la gente que lleva andador, normalmente, la mayoría de los modelos, este no, porque este es más moderno, a mí me gustaba más el otro, normalmente en una de las patas lleva una cosa en la que se engancha una muleta, que es así como redondo y negro, y la gente pone su muleta. Bueno, pues yo descubrí que donde la gente ponía la muleta a mí me cabía el cubata perfecto. Y yo dije, escondo el cubata porque si no hay cubata no hay delito. Y entonces viene la poli y me dice, ¿estás bebiendo? Le digo, no, porque tomo mucha medicación. Mentira, yo no tomaba nada. Lo que pasa es que cuando la gente te ve con discapacidad ya piensa que es que te va todo fatal y entonces tomas muchísima medicación para todo. Entonces, no bebo porque tomo medicación. Ah, bueno. El cubata, no lo tengo. Yo escondido porque también colgué el bolso y tapaba el cubata, ¿no? Y de repente me libro de la multa, por supuesto, y voy con mis amigos y me dicen, Miri, lo sentimos porque tenemos tan normalizado que eres una más, que hemos salido corriendo. Digo, no pasa nada, porque al final soy la única del grupo que se va con el cubata a la discoteca. Eso es así. Bueno, era yo siempre la que me decían, guarda tú la botella en tu bolso, porque nunca me miran. O sea, se piensan que por tener discapacidad no bebemos, y luego me encontraban ahí con 2 cubatillas, ¿no? Pero eso es genial, porque al final descubro que tenía un maravilloso compañero de fiestas. O sea, no solo tenía portacubatas, sino que ahora os voy a contar los demás usos, porque eso no se quedó ahí. De repente llegamos a la discoteca y veo que un puertas a kilómetros dice, por favor, apártense, que llega una persona que no puede caminar. Y veo que la cola que daba la vuelta a la manzana se empieza a abrir como Moisés. Las aguas se empiezan a abrir y me empiezan a dejar paso. Y yo, qué maravilla, porque el andador sirve para pasarte unas colas tremendas. O sea, esto en cualquier parte. De repente me dice el puerta, pero solo puedes pasar tú. Y digo, bueno, es que me pierdo. Mentira. Bueno, ¿cuántos sois? 10. Pues venga, pasad todos, ¿no? Y entonces llego allí y voy haciéndome hueco por la discoteca tranquilamente. La gente se queda flipando porque nadie se espera un andador en una discoteca. De repente uno me dice, es un carrito de bebé. Y yo, sí, he perdido al niño, ayúdame a encontrarlo, tal, vacilando. Total. Y de pronto me dicen, mire, el ropero estaba al principio. Y digo, pues yo no voy a volver. Me quito el abrigo y lo pongo aquí. Y mis amigos hacen así. Dicen, Miri, ¿podemos poner también? Digo, sí, por supuesto, pero el euro que os ahorráis, me invitáis a un cubatilla, por lo menos, que yo tengo que... Entonces, de repente empiezan a poner abrigos, ¡fenomenal! Porque si es para hacer un favor a alguien que yo quiero, está estupendo, pero me ha llegado a ocurrir que gente que no conozco de nada, de repente venga con toda su paz y sin preguntar ponga su abrigo. Digo, aquí voy a abrir yo un negocio. Fijaros, usos del andador. Una herramienta para ser más feliz. Portacubatas, para colgar el bolso. Ropero en las discotecas. Pero viene aquí el uso que más me gusta de todos. Bueno, primero os voy a contar otros 2 que los he descubierto con el tiempo, pero por ejemplo en los aeropuertos pongo yo aquí mi maleta. Es mi portamaletas, no tengo que cargar con ella, solo empujar el andador. Y cuando voy al supermercado, en vez de coger el carrito de la compra, pongo aquí una cesta y es mi carrito de la compra. Pero bueno, el uso que más me gusta es el siguiente. Entro a la discoteca, yo tengo el carrito lleno de abrigos, me pongo apoyada en una columna y lo bailo un poquito, ¿no? Y entonces de repente viene un chico que te mira, tiene contacto visual, te mira, le das una sonrisa de como diciendo es verde, rojo, naranja, acércate. Entonces ya cuando el chico viene, normalmente suele ocurrir que me mira y me dice, ¿qué es esto? Le digo, esto es un andador y lo necesito para caminar. Entonces el chico me vuelve a mirar y me dice, no me lo creo. Siempre suele tener esa reacción, ¿eh? Todos los chicos en común dicen, no me lo creo. Digo, pues sácame a bailar y lo compruebas tú mismo. Digo, pero no te vengas tú muy arriba bailando, que como te vengas muy arriba me vengo yo muy abajo y no. Entonces ya cuando el chico se da cuenta de que efectivamente tengo un ritmo diferente,
aquí ya sí que se abren dos reacciones muy diferentes. Las del chico A. El chico A empieza de repente a cambiar de color, empieza a sudar, empieza a poner cara como de ¿dónde me he metido? Pone la sonrisita y ese tono de como si tuvieras 2 años. Bueno, bonita, que te mejores pronto, y te da. Entonces digo, hace 2 minutos querías ligar conmigo y ahora me hablas como si estuviera en la guardería. Mientras el chico se está dando la vuelta, ¿sabéis lo que hago yo? Dar las gracias. Porque no he invertido más del tiempo de baile de rigor para decir que no a una persona que no va a aceptar mi defecto, que no es un defecto, es una circunstancia más evidente, pero no el más importante. Entonces, lo que quiero decir es que el andador es un filtro anti-chicos superficiales que me ahorra muchísimo tiempo en mi vida. Lo que vosotros os dais cuenta en 6 meses, yo lo arreglo en una discoteca en una milésima de segundo y eso es maravilloso. Porque luego está el otro tipo de chicos que de repente le dices, mira, esto es un andador, lo necesito para caminar, y te dice, pues me da igual. Y entonces cuando te dice, pues me da igual, digo yo, aquí puede haber temilla. A partir de aquí ya me puedo plantear. Y cuando el chico te conoce, se da cuenta, pues que en mi caso yo vivo sola desde los 19 años, tengo mi carnet de conducir, tengo mi propia empresa, trabajo en muchas compañías de teatro a la vez, escribo, dirijo, he sacado mi primer libro, llevo 2 discos en el mercado, o sea que hago todo lo que me apetece hacer, porque al final el andador parece más barrera a veces de lo que es, a veces asusta. Pero cuando uno se centra en conocerte realmente, pues se da cuenta de que a lo mejor no es tan limitante. Sí que es verdad que la gente solo ve el andador. Yo es verdad que tengo mis síntomas, yo tengo dolores todos los días, por eso del masajito, porque no podía girar el cuello. Y yo tengo muchas cosas, tengo problemas neurológicos, tengo cosas. Por supuesto, todos pues tenemos que lidiar con una serie de síntomas que nos provocan pues las cosas que tenemos. Pero, ostras, intento llevarlo siempre lo mejor que puedo y al final no perder nunca la sonrisa, porque una de las cosas que aprendí cuando era pequeña es la que os he contado, que al final cuando sonríes, de verdad las cosas de tu alrededor duelen menos, cambian a mejor y es muy importante el poder de una sonrisa, de verdad, ¿no? Entonces, claro, imaginaros, de todos los usos y de todas las cosas que puede ser un andador, siempre habrá el que vea la discapacidad, el dolor, la limitación. Preguntaros, ¿qué tipo de personas queréis ser vosotros? ¿Los que vean el problema o los que busquen el portacubatas en secreto? Yo creo que de los segundos es mejor, ¿no? Pues yo creo que sí. Porque podemos transformar toda nuestra realidad. Fijaros, simplemente con cambiar la visión y ponerla en un puntito un poquito más creativo, lo que es un aparato ortopédico se convierte en el sumum de las fiestas. Fijaros, todos lo podéis hacer con vuestras vidas. Todos podéis coger aquello que creéis que es negativo, darle la vuelta y transformar, porque cada minuto es una oportunidad. Y quiero terminar con algo que me ocurrió a los 18 años, que fue lo más duro, pero lo que más me enseñó, lo más bonito también. Fijaros, todo tiene un para qué, y es que lo digo y lo repito porque es verdad, porque la vida me lo ha demostrado una y otra vez. Os he contado que mis padres me adoptaron ya muy mayores. Y yo cuando era pequeña crecí con un miedo brutal, que es, me van a faltar mis padres. Cuando me case mi padre no va a estar. Se me van a morir y yo voy a ser todavía una niña. Y yo solo me podía dormir si les escuchaba levantarse, les pedía vasos de agua para que se levantaran y yo escucharles cómo me ponían el agua para quedarme tranquila de que estaban bien. Y de pronto, justo, no sé si habéis visto que gané Tú sí que vales, un programa que estaban los Morancos, estaba Ángel Yasser, estuvo en esa misma edición Rosalía, gané a Rosalía, que, ostras, eso a día de hoy parece guau, ¿no? Bueno, pues ese mismo año, esto fue en febrero de ese año, pues en noviembre, me dicen, Miri, sal de la uni porque a tu padre le ha vuelto a dar una de las suyas. Por cierto, ¿qué ocurrió cuando gané ese programa? Pues que simplemente, ¿sabéis de quién me acordé muchísimo? De todos esos niños que me desenchufaban la minicadena cuando cantaba.
porque, ostras, me hicieron ver que pasara lo que pasara, mi pasión por cantar era tan grande que nada me iba a poder detener. Y a veces cuando no te detienes y cuando lo intentas de otras maneras, la vida te da regalos, como en mi caso fue Tú sí que vales, ¿vale? Que para mí fue un regalo muy bonito. Entonces, ese mismo año me dicen, Miri, tienes que salir porque a tu padre le ha vuelto a dar, tal, no sé qué, no sé cuándo. Y cuando voy a visitar a mi padre, me doy cuenta de que esta vez mi padre no está muy bien. Tiene una insuficiencia respiratoria por una infección, está conectado ya a una máquina, no puede hablar. Yo diciendo, no me han avisado antes, está muy grave, o sea, probablemente no vuelva yo a ver a mi padre. Yo tenía 18 años y no me han avisado antes porque era pequeña, me querían sobreproteger o lo que sea. Total, que me voy allí y le digo a mi padre, por eso lo cuento, por eso termino, porque para mí de verdad que me parece muy bonito. Porque por primera vez en mucho tiempo yo digo, gracias, papá. Lo siento por todas las veces que hemos discutido porque yo quería llegar más tarde y tú no me dejabas. Y te quiero. Gracias, te quiero, lo siento. 3 cosas súper sencillas que facilitarían muchísimo la convivencia con nuestros seres queridos y que sin embargo parece que nos cuesta tanto decir. Le dije de todo, gracias por todo, todo. Él me agarró de la mano súper fuerte, no podía hablar, pero yo sentí que me decía, yo siento lo mismo, y entonces yo me fui del hospital queriendo volver al día siguiente a visitarle, pero no fue posible porque mi padre falleció a las 3 de la madrugada de ese mismo día. ¿Qué os quiero contar con esto? Bueno, pues al principio fue duro, porque toda pérdida es dura, tienes que sufrir un duelo, tienes que sufrir una serie de cosas, y ostras, uno de mis mayores miedos se había hecho realidad. Yo tenía 18 años y mi padre no iba a estar en mi boda, y en muchas cosas, ¿no? Pero dije, ostras, ¿cuánto tiempo he dedicado al y sí, falta, y sí, no sé qué, y sí, no sé cuánto? Todo ese tiempo que podía haber, que en vez de pensar en y sí, podía haber invertido en cogerle, darle un abrazo súper fuerte y ya está, lo gasté en eso, ¿no? Y a veces me di cuenta de que es peor tenerle miedo al miedo que enfrentar la situación cuando te llega. Es decir, cuando ya llega, ya solo te queda mirar para adelante. ¿Y qué ocurrió? Que a partir de ese momento yo digo, gracias, te quiero y lo siento a mis amigos siempre que hace falta, y no me voy ni un solo día a la cama sin decirle a mi madre que la quiero. Yo no me planteo ya qué va a pasar cuando mi madre falte, sino que me planteo qué voy a hacer hoy para que ella sea mucho más feliz. Con lo cual, la falta de mi padre tan temprana fue dolorosa, pero me enseñó lo más bonito que existe, que es a valorar las cosas desde hoy. Yo estoy cansada de todos los telediarios que dicen que todo va fatal, que somos... De verdad, ¿dónde queremos poner el foco de atención en nuestra vida diaria? ¿En aquello que no tenemos, en aquello que nos falta y en aquello que no podemos hacer? ¿O en aquello que sí tenemos y sí que podemos poner al servicio de los demás? Porque al final, la definición de felicidad no es otra. Mira que he leído definiciones de felicidad de estos de libros de autoayuda que a la gente le encanta decir. Para mí la felicidad no es otra cosa más que tomar la decisión diaria de ser feliz. Decir, ¿en qué me centro hoy? ¿En qué es lunes? ¿En qué hay atasco? ¿En qué tal? ¿O en que tengo compañeros de trabajo maravillosos? Que formo parte de una asociación maravillosa, que soy afortunada de entrar en casa y tener a mis seres queridos ahí esperándome. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que lo más bonito que tenemos en nuestra vida es tan cotidiano que a veces pierde el valor. Porque un amigo es tan cotidiano que pierde el valor. Porque tener de repente a una persona que nos sonríe o que nos hace más agradable la mañana, parece que debe ser lo normal y no. Entonces, me conformo con que solo uno de vosotros de los que estáis aquí, a partir de mañana, se levanten y digan, voy a seguir creyéndome que todo está mal, o voy a tomar las riendas de mi propia vida, voy a encontrar el para qué de mi circunstancia, voy a decidir aceptar ser feliz y ponerlo al servicio de los demás. Y sobre todo, dejar que mi sonrisa cambie el mundo, pero nunca dejar que el mundo cambie mi sonrisa. ¿Queréis ser de ese tipo de personas? Yo os animo a que sí. Muchas gracias. Y gracias. Muchas gracias. Gracias.
Por cierto, Eli, ya puedo girar más el cuello, que antes parecía Robocop. Ahora ya lo puedo girar un poco, si no fuera por ti. Que lo que quería, antes de terminar, es poneros un vídeo de una cosa que me pasó hace poco y que es un ejemplo gráfico de intentarlo hasta el último segundo y no rendirse, no bajarse nunca del escenario sin terminar la canción. Cada uno tiene una canción en su trabajo, en su vida, y si no os rendís hasta el último segundo de la canción, pueden pasar cosas como esta.